Hoy tenemos el acto de presentación del libro La tradición de los mejores, que es conversaciones con Eduardo Fernández del periodista Manuel Felipe Sierra. La presentación del libro estará a cargo del escritor venezolano Rafael Arraiz Luca. Fernández es un protagonista de primera línea desde 1958, cuando era un muchacho en ese momento de 18 años, y su significación política va a comenzar en grande en 1979. Eso nos lo recuerda, por cierto, una crónica que está al final del libro, que se titula De cómo un candidato se convierte en tigre. Es una crónica de Manuel Felipe Sierra en una revista que dirigió Manuel Felipe, que fue extraordinaria, que fue la revista Viernes. Allí está. Esta crónica es excepcionalmente importante en el libro. El libro, además de las conversaciones, tiene un momento, una sección muy importante, a mi juicio, que es la sección donde Fernández recoge sus opiniones sobre grandes personajes de la historia política venezolana e internacional. Esta sección es un añadido, pero de la mayor importancia. Se titula Retratos, Momentos y Personajes. Y por supuesto, cuando yo veo el índice y veo la sección, me abalancé de inmediato a ver qué decía, qué deja escrito Eduardo Fernández sobre Rafael Caldera. Obviamente esto es lo primero que hay que leer, y allí uno cata ¿cómo decirlo?, la densidad y la calidad humana de Eduardo Fernández. Un discurso que está también aquí en el libro. Ese discurso que se titula sobre el pueblo está bravo es prácticamente un programa de gobierno de Eduardo Fernández. Y allí dice que es una deuda de la democracia venezolana la elección directa de gobernadores y alcaldes. Los venezolanos le debemos a ese pacto entre Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández. Y es una vieja deuda de la democracia venezolana, porque en la constituyente del año 47, si ustedes se dedican a leer sus debates, van a encontrar que hay un debate profundo sobre si eso debe consagrarse en la Constitución del 47 o si no debe hacerse. Y ese debate está lleno de grandes sorpresas. Mi tesis doctoral es sobre este tema y revisé las actas de la Asamblea Constituyente, y era una bandera importante de Acción Democrática desde su fundación en 1941 que ocurrieran las elecciones directas de gobernadores y alcaldes. Y cuando Acción Democrática tuvo la oportunidad de consagrarlo en la Constitución, guardaron la bandera. Y uno ve los debates que quienes defienden esa bandera, lo defienden Gustavo Machado del Partido Comunista y Rafael Caldera del Partido COPEI, que es algo que cuando yo lo leo digo, bueno, esto es increíble. ¿Por qué Acción Democrática guarda esa bandera? Hay muchas explicaciones históricas, pero sigue siendo una deuda. Y cuando llega la Constitución del 61, esa deuda tampoco se salda. Y se establece un artículo que dice, que Fernández lo cita con pertinencia, en lo que se pueda se hará una ley para que esto pueda ocurrir. Eso fue en el año 61. Bueno, esa ley esperó hasta 1989, una de las grandes falencias de la democracia venezolana y de las posibilidades de renovación. El propio Eduardo Fernández dice cita una frase inglesa, me parece, que es muy tarde, too little, too late, en relación con eso. En todo caso, eso ocurrió, y lo que tenemos de democracia en Venezuela, la maltrecha democracia venezolana, tiene su fundamento en esa decisión, tardía pero eficiente y necesaria, y que tiene que profundizarse todavía más. Los que amamos la democracia soñamos con las autonomías tributarias de los estados, con la vuelta de la transferencia de una cantidad de atribuciones a los estados y por supuesto a las alcaldías.
Y el otro momento estelar en la vida política de Eduardo Fernández, que confirma su talante democrático, es el 4 de febrero de 1992. ¿Cómo podemos olvidar los venezolanos que quien sale a defender a la presidencia legítima y constitucional y titular de Carlos Andrés Pérez es Eduardo Fernández? De modo que allí hay dos ejemplos clarísimos de su talante democrático. Creo que es un hombre que le ha prestado servicios en ese sentido muy importantes al país. Participó también en la renovación de COPEI y en la renovación en su sentido democrático. A los venezolanos más jóvenes se les olvida o lo ignoran que los partidos políticos hacían elecciones entre ellos y que unas veces ganaba uno y otras veces otro. Y Eduardo Fernández le gana por votos a Rafael Caldera en una convención para la candidatura de 1988. Y después Osvaldo Álvarez Paz, aquí sentado, le gana a Eduardo Fernández en otro momento. Esa es la democracia y eso es lo que nosotros aspiramos a reconstruir en Venezuela, por supuesto, con la experiencia adquirida y con el reconocimiento de los errores que han sido muchos los que hemos cometido. Eduardo es electo secretario general y a mí me tocó cubrir justamente en ese momento para el diario de Caracas, cubrir aquella noche que fue de gran expectativa y que abrió de alguna manera nuevos espacios en la lucha interna de COPEI y dio paso y formalizó lo que se llamó entonces, dentro del calderismo, como definición general, la corriente eduardista, que cristalizó, por supuesto, años más tarde, ya tenía la secretario general, pero con la candidatura presidencial. Entonces allí se estableció entre los dos una relación de amistad periodista-político. Y eso hizo que me interesara siempre tomar su ejemplo de alguna manera para reflexionar sobre lo que fue esta llamada generación del 58, que él representa con muchos títulos, entre otras cosas porque de esa generación llegó a ejercer un liderazgo real, desde el punto de vista de que fue el secretario general por varios años de uno de los partidos ejes de la democracia, que ejerció el poder, compartió el poder con Acción Democrática en 2 oportunidades y además un parlamentario destacado y luego candidato presidencial en una disputa que resultaba muy difícil porque justamente le correspondía el enorme reto de enfrentar a un Carlos Andrés Pérez que, como todos sabemos, en aquellas circunstancias se convertía en una referencia electoralmente casi invencible, ¿no? Y luego Eduardo no ganó, pero obtuvo una votación sustancial, que es la votación más alta que históricamente ha obtenido COPEI como partido, ¿no? Y es que reflexiona de nuevo sobre el tema del rentismo petrolero. Es decir, esto que desde los años 30, de 1934 se habla y que fue advertida sus consecuencias y los grandes pensadores y los economistas que emergían en aquel momento consideraron que era un problema para el futuro en Venezuela. Bueno, siempre se dijo que existía, pero frente a eso nunca hubo propuestas ni políticas dirigidas efectivamente a enfrentar esta deformación estructural de la economía venezolana con las consecuencias sociales y políticas inevitables, ¿no?, que debería de tener. Eduardo habla de ese tema y dentro de ese contexto ubica lo que han sido los fracasos, la falta de resultados de los gobiernos en la etapa democrática, ¿no? Y hace una cosa que también es importante, sobre todo en este debate, que Eduardo habla de la necesidad de un proyecto para el país. Sus amigos les deseamos, por supuesto, muchísimos años más de vida y de servicio a Venezuela. Pero Eduardo, en este libro, ya plasma lo que ha sido una existencia vital y sobre todo lo que ha sido su gran pasión, la pasión por la política, la pasión por el servicio a Venezuela. Cuando uno llega a una determinada edad y cuando uno tiene ya una trayectoria, uno puede hacer un balance de lo que ha sido y sobre todo exaltar las motivaciones fundamentales que ha tenido en la vida, las convicciones, los principios, la consistencia, la coherencia. Por eso yo en mi prólogo destaco
algunas cosas pinceladas que quiero dar aquí en obsequio del tiempo. En primer lugar, lo que ha sido una línea de consecuencia de Eduardo Fernández en defensa del ideal democrático desde su inspiración demócrata cristiana y social cristiana. Porque hay una línea absolutamente coherente entre el Eduardo Fernández que se estrena en la acción política, en los sucesos de noviembre, en la huelga estudiantil de noviembre de 1957, que fue algo así como el estallido que definitivamente accionó a la ciudadanía y luego a las Fuerzas Armadas para producir el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Y es el mismo Eduardo Fernández, junto con otros destacados miembros de la generación del 58 de Popey, entre los que está aquí Osvaldo Álvarez Paz, quienes luego, en la década de los 60, década terrible en Venezuela, por la insurrección que pretendió echar al traste con la noble democracia, es también al frente de Copey quienes tienen que confrontar en el escenario donde los partidos insurreccionales ejercían mayor hegemonía, en la universidad, en los liceos. Allí hay una línea de consecuencia. Es el mismo Eduardo Fernández que desde su actuación en la tribuna parlamentaria, como jefe de la fracción parlamentaria social cristiana, defiende esos mismos ideales. Ideales que luego tienen como una consagración en su discurso, yo digo que, no sé si el mejor, pero por lo menos el que ha tenido mayor resonancia, que es el discurso del pueblo está bravo, donde allí se hacía un balance de las cosas positivas de la democracia, pero se advertía de la necesidad de las reformas, de los cambios que impostergablemente se reclamaban, y se advertía sobre los riesgos que iba a correr el país si esas reformas y esos cambios no se adoptaban. Y luego es el mismo Eduardo Fernández que el 4 de febrero de la madrugada aparece defendiendo la democracia en Venezuela. Entonces uno ve una línea de consistencia, una línea absolutamente coherente. Es la coherencia además entre lo que se piensa, en lo que se cree y cómo se actúa, que es la consistencia y cómo se sostienen esos ideales a través del tiempo. Y en sus ideas, en esas ideas que están allí, digo yo porque tuvieron más resonancia y fueron más publicitadas, pero ya están las mismas ideas que actualizadas, puestas con nuevos contenidos, adecuadas a la realidad venezolana de hoy, tienen una vigencia impostergable, incluso ahora cuando estamos hablando de la posibilidad cierta de una transición en Venezuela. Es ir a curar los males de fondo que nos afectan a nosotros como ciudadanía, como pueblo, como república y como democracia. Es, por ejemplo, romper eso que tanto pregona Eduardo constantemente en sus escritos, en sus discursos. Es romper con el rentismo petrolero. El rentismo petrolero que no es con el petróleo, porque a veces nosotros decimos que el petróleo nos desvió, nos perjudicó. No, el petróleo fue la base de la modernidad venezolana. Lo que pervirtió el manejo petrolero fue la administración del petróleo por parte del Estado. Porque eso, ¿a qué conduce el rentismo? Los hijos legítimos del rentismo son el populismo, es el asistencialismo, es el control político, son todas estas cosas que ahora, exacerbadas vulgarmente, nos atormentan en la realidad venezolana de hoy. Entonces, romper con el rentismo, por supuesto que entraña un conjunto de reformas económicas. Es ir a la diversificación de la economía, es ir a buscar toda esa potencialidad, incluso que hoy en día, más que en los recursos naturales, está en el otro tema que Eduardo aborda también con mucha consistencia a lo largo de su carrera política, que es el tema de la educación. Hoy en día el capital humano es el principal recurso de todo país en el mundo. Ya quedaron atrás la época del mercantilismo y la época en que la riqueza se contaba por las riquezas naturales o por el atesoramiento. Hoy en día es el talento, es la capacidad, es la innovación, es el desafío que impone una sociedad y una globalización que va con carrera vertiginosa en el mundo y que lamentablemente nosotros nos hemos quedado rezagados. Yo siempre digo que ojalá no tengamos que repetir, así como estamos repitiendo en este libro que me ha hecho Eduardo el honor de prologar, el título de don Mario Briceño Iragorri en 1953 y que tiene vigencia hoy porque las mismas causas que en 1953 estaban presentes
son las mismas que nos siguen persiguiendo y que nos tienen en esta situación terrible de hoy. Bueno, yo digo que tenemos también que romper con toda esa visión del estatismo, del clientelismo, del control, de todas esas cosas que han marcado, que han lastrado a la democracia venezolana, y pensar, repito, ahora, porque todas estas cosas están en medio de un país que vive una situación de angustia, una situación de incertidumbre y una vivencia, una agobiante cotidianidad, tenemos que pensar no solamente en cómo vamos a cumplir la transición, sino cómo vamos a construir ese país que sea capaz de corregir de fondo, que sea capaz de inmunizarse definitivamente contra todos estos accidentes históricos que tan terriblemente hemos pagado. Entonces yo creo que allí, en este libro, no solamente está una trayectoria, no solamente está puesta la vida de un hombre al servicio de Venezuela, sino que están puestas unas ideas. Hoy en día Venezuela muchas veces se dice que aquí no hay ideas, que aquí no hay proyectos, que aquí no hay visión alternativa. No, sí las hay. Quizás la gente a veces no mira donde tiene que mirar, pero las hay. Hay un programa, hay lo que Eduardo Fernández tantas veces ha señalado como las soluciones a la pentacrisis. Cómo hacer para abordar la reconstrucción institucional de Venezuela, cómo despersonalizar el poder, cómo hacer una democracia que funcione realmente con autonomía, con independencia de los poderes, con el cumplimiento, con la vigencia fiel del Estado de Derecho. El tema económico, cómo construir una economía bajo los parámetros del ideario de la economía social y ecológica de mercado. El tema social, cómo hacer para abordar el tema de la pobreza. No puede haber una democracia estable, no puede haber una democracia que se sostenga sobre la base de un país con grandes deformaciones y grandes injusticias como las que tiene hoy en día Venezuela. El tema moral es un tema transversal, porque lo que estamos viendo actualmente, escándalo tras escándalo en Venezuela, es precisamente cómo la corrupción ha terminado por tragarse todo, cómo la corrupción ha sido el gran destructor de todo en Venezuela. Toda esta destrucción que hemos presenciado a lo largo de estos últimos 17 años ha tenido como signo indeleble la corrupción. Y el tema social, el tema educativo, el tema cultural, cómo construir nuevos valores, cómo hacer de la sociedad venezolana una sociedad adscrita a los valores del trabajo, a los valores de la responsabilidad, de la honestidad, de la transparencia, de todas esas cosas que tienen que marcar un sistema y un modo de vida distinto en Venezuela. Yo quiero terminar como empecé, agradeciéndole a Eduardo este honor que me ha hecho y agradecerles a ustedes por su paciencia y por haberme escuchado. Gracias.